Buenos días, amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 19 de noviembre del año 2024 y del escenario jurídico Andrés, vamos a hablar de dos temas importantes. No podemos pasar por alto. La primera, que ya el señor Olmedo López firmó el preacuerdo con la Fiscalía, aceptó los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir y que su pena estará definida en 8 años de prisión y que se compromete a seguir como testigo clave en el escándalo de corrupción de la UGRD. Esa es la parte principal. Y también vamos a estar hablando de otra cosa también muy supremamente importante y delicada, como es lo que está pasando con el congresista chocuano, el señor Giovanni Carlos Alberto Palacios, quien fuera inhabilitado por corrupción y que en este momento está en el Congreso sesionando sin ningún problema. ¿Qué nos dicen frente a eso? ¿Qué nos dice frente a eso? Y que el hecho que está ocurriendo tiene mucho que ver con las Cortes. Si las Cortes hicieron su proceso, y si la Procuraduría hizo su proceso, y si la Contraloría hizo su proceso, ¿qué rayos hace este señor que está inhabilitado, que debe más de 18.000 millones de pesos, que no ha pagado y está en el Congreso sesionando? Pero no está sesionando para hacerlo a favor del pueblo, sino por la derecha. Es lo más tremendo. Ayer se vio una cosa muy tremenda, se vio presente y calcable el fraude que se cometió en el Senado con la elección de una magistrada. Había un magistrado por el lado del presidente Gustavo Petro y otra magistrada por el lado del vargasvirismo. Y el señor Efraín Cepeda, cuando hicieron la votación, entonces sumaron un voto más. Un voto más, eso no tiene presentación en ese punto ahí. Entonces, esos son los dos temas principales que vamos a hablar. Recordemos, para poder recapitular un poquito la noticia, recordemos lo que unos meses atrás, por allá como el 17 de julio del 2024, se hablaba sobre Olmedo López y que pues muchas veces guardó silencio en la Corte Suprema de Justicia. Después entonces decidió hablar y empezó a salpicar personas que de pronto no tenían nada que ver con el caso. Después entonces ya finalmente desatando todo ese nudo, ese hilo, se fue soltando. Entonces finalmente se conoció que la plata que le habían dado a los congresistas, al expresidente del Congreso, del Senado, el señor Iván Name, y al otro que es el expresidente del Congreso, de la Cámara de Representantes, el señor Andrés Calle Aguas. Entonces conocimos que la plata que ellos habían recibido, por un lado 3.000 millones de pesos, por otro lado 1.000 millones de pesos, habían sido para solventar o financiar todos los gastos de la campaña de las regiones, de las elecciones regionales del 2023, celebradas el 29 de octubre del 2023, y que allí se definiría concejales, gobernadores, alcaldes. Entonces que la hija del señor Iván Nami iba para ser concejal y dos familiares del señor Andrés Calle Aguas, uno iba para ser gobernador y el otro iba para ser alcalde. Finalmente ya el proceso está en la Corte Suprema de Justicia y en estos días se va a efectuar ya el proceso para retirar la investidura del señor Iván Name y que se ponga a disposición de la justicia para lo que corresponde a su imputación de cargos. Igualmente para el señor Andrés Calle Aguas, o sea, son dos menos en el Congreso. Pero bien, lo que nos preocupa a nosotros es que se estén observando cosas muy irregulares en el Congreso, entre ellas que un congresista esté inhabilitado
y está aún así en el Congreso trabajando y sesionando como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las cortes, la justicia en este país, de verdad, está bastante torcida, muy supremamente torcida. Entonces, en esas revelaciones que decía Olmedo, pues salpicó a varios congresistas. Recordemos que entre ellos habían salpicado al ministro Bonilla, quien después, a través de un debate de control político, limpió su nombre, pues mostrando realmente las cosas como fueron y todo eso, y que no tenía nada que ver en esa parte. Y por otro lado, pues están los otros congresistas que él también mencionó, ¿sí? Entre esos tenemos, por ejemplo, aquí, en este caso, 20 congresistas, entre ellos Liliana Vitas, Wadid Mansur, ¿sí? Y otros tantos, que también habló que se habían hecho contratos para financiar al EL cuando eso era falso. Que muchos de esos dineros habían sido para pagar las reformas, eso también era falso. Todo eso se fue poco a poco desmontando hasta que al final tuvo que salir ya lo real. Entonces, lo real es esta nota que tenemos aquí del día de ayer. Perdón, esto sucedió el día de hoy, hace aproximadamente 36 segundos, ¿no? Se registró esta noticia del día de hoy. Y en esta el titular dice así: caso UGRD, Olmedo López firma preacuerdo con la Fiscalía. Una cuestión que ha tenido tanto cuestionamiento, por el cual también han acusado severamente al presidente Gustavo Petro de corrupción, ¿no? Entre comillas, corrupción. La señora María Fernanda Cabal, la señora Paloma Valencia, Paloma Holguín, Miguel Uribe Turbay, la más que ha hecho rifirrafe ha sido la señora Vicky Dávila o Victoria de Gineco, ¿sí? Y entre otros, estas personalidades, estos personajes de la política, de la extrema derecha, todo el tiempo acusaron al presidente Gustavo Petro del acto corruptivo, cuando el señor Olmedo López y el señor Schneider Pinilla son fichas de los char. Y estos alfiles del clan de los char, pretendían poner un gol aquí, tratando de lodar a personas inocentes para cubrirle la imagen a los verdaderos culpables, hasta que al fin ya forzosamente el señor Olmedo López le tocó ir bajando el humo, le tocó, y estos son los resultados que quedaron después de todo lo que pasó. Dice así: el confeso corrupto Olmedo López, exdirector de gestión del riesgo, un GRD de la época que viene desde Iván Duque, ¿sí? Porque muchas de estas cosas vienen desde Iván Duque, del gobierno de Iván Duque, pero se empezaron empezaron todas estas a tomar mucha forma en el gobierno de Gustavo Petro. Y obviamente en algo afectó al gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque pues son personas que vienen de otros gobiernos y se disfrazan supuestamente de izquierdistas, de progresistas, pero son unos severos bandidos. Son bandidos que solamente están ahí para robar, no están para más. Todo lo que venga de los clanes, del Char, del Vargaserismo, de los Gaviria, de Pastrana, de Uribe, de Duque, todos ellos son bandidos, porque muchos de ellos, de esos peces grandes, lo único que van es para poder robar, así como robó la señora Karen Abudinen 70.000 millones, y ahí no va a devolver nada, y la Procuraduría, muy campante y reinante, la absolvió por completo. O como decir el señor Santiago Uribe, también fue absuelto. Entonces estas cosas ya no se pueden tratar en Colombia, tienen que extenderse a otro escenario de nivel internacional, donde la justicia a nivel internacional sea más dura y no se pueda comprar, y no se pueda con ella negociar, y no se pueda ella ni extorsionar, ni chantajear, ni sobornar. Entonces, pues las cosas están bastante delicadas en este asunto, porque
las Cortes en este momento nos están mostrando de frente su verdadera intención, como pasó ayer en el Congreso, en la elección del magistrado. Su verdadera intención está desbordada al querer hacer daño a este gobierno de cambio. Y para eso, entonces, ¿ellos qué hacen? Suben sus alfiles, suben sus fichas en este ajedrez poderosas, como son magistrados, simplemente para esto minarlo más de una manera que las reformas no puedan salir. Pero ayer, gracias a Dios, una reforma ya salió, la reforma a la salud en su primer debate, salió, en su primer debate fue aprobada. Pues eso ya es grandioso, es un gran avance, faltan todavía 3 debates, falta uno más del Senado y faltan 2 de la Cámara de Representantes, pero poco a poco se irá esto consolidando hasta el punto de que esa reforma de la salud sí va a salir. Es que todos tenemos que cantarlo, sí va a salir, y sí va a salir. Bien, entonces dice así: firmó un preacuerdo con la Fiscalía. López aceptó los delitos del peculado por apropiación y concierto para delinquir. Con esto recibirá una pena de 85.4 meses en prisión, poco más de unos 7 años o casi 8 años. También deberá pagar una multa de más de 5.000 salarios mínimos. Más de 3.000 salarios mínimos, perdón, leí mal. Más de 3.000 salarios mínimos, eso es bastante. Y la devolución de 725 millones de pesos. Esto lo informó Caracol hace unos pocos minutos, ¿no? Entonces, López fue quien empezó a prender el ventilador sobre el caso de corrupción más grande del gobierno Petro. A raíz de esto, al señor ya lo declararon un testigo que va a ser muy crucial en este proceso y va a dar nombres de congresistas que están en este momento habilitados en el Congreso y que, como no han sido mencionados, pues ellos siguen haciendo sus malecitos, sus daños, pero con esto se les va a acabar, como dicen por ahí, la guachafita, ¿no? La guachafita. Entonces, va a ser testigo principal en el proceso, porque si el señor Olmedo, siendo testigo, sigue incurriendo en la mentira y la mentira se descubre, pues lamentablemente todo ese preacuerdo que él firmó se le va al suelo. Y entonces no le van a apuntar 8 años, sino le van a poner mucho más. La sanción va a ser mucho más alta y lo que tiene que devolver debe ser mucho más que lo que le han pintado acá. 725 millones de pesos que el señor debe de devolver. Debe de devolver. Porque es que ahí, entre todo ese proceso, hay aproximadamente en todo esto como unos 92.000 millones de pesos, más o menos, lo que podemos estar asumiendo acá, en cuanto a los carrotantes y toda esa cuestión. Entonces es mucho dinero, pero todo esto lo están haciendo en la Fiscalía. Obviamente, pues no se han dado muchos detalles, pero lo poquito que conocemos, pues se lo vamos contando a los colombianos para que estén atentos y que sepan cómo van las cosas, porque hay mucha gente que castiga severamente. En las redes sociales es donde más lo suelen hacer. En la red X mucho lo hacen. Allá uno puede entrar y observar cómo, mejor dicho, despotrican del presidente Gustavo Petro. Pero ¿por qué lo hacen así? Porque se infunda un odio sin ningún sustento, sin ningún argumento, un odio que ha sido, digamos, incluido en las mentes de los colombianos por medio de la extrema derecha, que le hace ver a uno todas esas cosas, y porque ellos meten mucho heterosugestionador en el subconsciente de los colombianos. Entonces siempre los colombianos salen a decir, ay no, es que es la corrupción de Gustavo Petro, pero nunca hablan de la corrupción de Uribe, nunca hablan de la gran corrupción del señor Duque, no hablan de la corrupción de Gaviria, no hablan de la corrupción también de Santos, no hablan de la corrupción del señor Andrés Pastrana. De eso sí no hablan, de eso no hablan. Y de personajes mucho más tremendos, más fuertes. No hablan de la corrupción de los Gilinski, no hablan de la corrupción de los Vargas Lleras, no hablan de la corrupción de la señora Cabal, no hablan de la corrupción de los Valencia, de los Turbay. No, de eso, calladitos, o del señor Pico Gutiérrez, de las últimas cosas que nos hemos enterado.
de eso no hablan. Pero que sea del señor Gustavo Petro, de eso sí hablan harto. De eso sí están despotricando, desprestigiando, difamando, calumniando, injuriando, etcétera, etcétera. Y hostigando hasta más no poder. Entonces, las cosas tienen que ser como son. Estamos hablando de una verdad. Tenemos que decir las cosas con las verdades. Y punto. Así debe ser todo esto. Bien, entonces, en este caso, prende el ventilador el señor López Olmeda. El exfuncionario prometió, oigan bien, el exfuncionario prometió en esta oportunidad que le está dando la fiscalía, en este preacuerdo, prometió una lista de 25 implicados en un desfalco que, según sus palabras, ascendió a 380.000 millones de pesos. Esta cifra es súper impresionante. 380.000 millones de pesos. Nos preguntamos los colombianos, ¿cuántos de ahí, oigan bien, cuántos de ahí de la derecha hicieron tanto billete? Porque es que ustedes observen una cosa, los de la derecha son los que tienen más dinero en este país. Esos de la derecha son los que están más cuagados, están más llenos de billetes, vuela por noche, los colchones están a reventar, porque son mucho dinero lo que hay ahí. Pero vayan ustedes y miren gente de la izquierda, gente del progresismo. La gente del progresismo no está en esa función. Y sin embargo, es atacada. Y sin embargo, atacan por donde sea y como sea. No les importa. Pero ellos, que son de la derecha, sí pueden tener derecho a robarse el dinero y que no los cuestionen. Pueden tener derecho a robarse 380.000 millones de pesos que iban supuestamente para ayudar a las comunidades más necesitadas, más vulnerables, más olvidadas, excluidas, con terribles problemas. Pero esos de la derecha sí se pueden llenar de billete y las cortes no les hacen nada. Y las cortes no los castigan. Y las cortes hacen cosas como las de ese señor congresista que estaba inhabilitado y a pesar de eso sigue en el Congreso. ¿Qué es eso? Eso no tiene presentación, eso no tiene nombre, pero está sucediendo. Y aquí es bueno que todos los colombianos frente a estas cosas estemos completamente enterados. Ya que no nos enteran por otros lados, pues nosotros busquemos la verdad por otra parte, pero que estemos enterados, vamos a estar enterados. Porque el 2026 no va a ser de la derecha, nunca, jamás, no pasará. El 2026 debe ser del progresismo, debe continuar el progresismo, sea con el presidente Gustavo Petro o sea con otro del progresismo, pero debe continuar con el progresismo y con el avance de las reformas sociales que el pueblo necesita en este momento. Pero a esa derecha no le vamos a permitir volver a subir, porque esa derecha, como lo ven ahí, ellos van simplemente para mirar cuánta mermelada agarran. Y aquí cuánto no agarraron, 380.000 millones de pesos. Y el señor Olmedo va a devolver solo 725 millones. O sea que la otra cifra, ¿dónde queda? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿Están habilitados en este momento o no? ¿Son personajes de la política o son personajes del mundo empresarial? ¿De dónde son? Pero hay que averiguar y van a ir hasta el fondo de eso. Van a encontrar el fondo de esa verdad y será publicada. Y aquellos que son esos 25 implicados tendrán que salir como sea. Ya salieron dos, el señor Iván Nami y el señor Andrés Calle. Ellos ya están en su proceso, ya están siendo tratados, van a perder su investidura y una vez perdida su investidura proceden a entrar en la justicia ordinaria donde ya saben lo que tienen que hacer. ¿Ven? Eso es así. Entonces, vamos aquí adelante. 380.000 millones de pesos. Entre los señalados por López están el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Él sigue intencionando en el ministro Ricardo Bonilla, o sea, no se despega de ahí. Y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. El hombre fuerte del Partido Verde que terminó saliendo de la Casa de Nariño.
El caso de corrupción de la UGR también provocó la renuncia de Sandra Ortiz. La exalta consejera para las regiones del presidente Petro, Ortiz fue señalada por Snyder Pinilla, la mano derecha de López en la unidad, de hacer el efectivo el pago con el que supuestamente sobornaron al expresidente del Congreso, Iván Lame, otro de los salpicados. Es que es chistoso, ¿no? Sobornado. Yo no pienso que eso sea sobornado, yo pienso que eso fue más bien una extorsión lo que hubo ahí. Que sobornado no creo, porque no le pueden pintar a la gente las cosas así. Alguna cosa diferente a un sobornado, uy, aquí pudo haber sido una extorsión, como diciendo, yo forzo, usted recibe esto y hace esto, o si no hacemos esto y esto y esto. Eso es una extorsión. Y cuando es un soborno, eso ya le parece muy bien, si puedes recibir esta platica, mira, te puede servir para esto. Eso es un soborno. Entonces hay que aprender a distinguir entre lo que es un soborno y lo que es una extorsión. Entonces yo pienso que aquí lo que hubo fue una extorsión, porque como tal el señor Iván Lame no es cualquier perita, ahí sí como dicen, no es cualquier persona. Este señor ha sido cuestionado por su relación con los paramilitares, los rastrojos, y obviamente ahí hay bastante de tela para cortar. Entonces, pues tremendo. El señor Olmedo López sigue mencionando al ministro Ricardo Bonilla. Hay alguien en la derecha altamente interesado en que este señor Ricardo Bonilla salga pronto del Ministerio de Hacienda y el otro que suba tenga el control para poder desviar los dineros hacia otros lugares y no dejar que esta plata pase. Es más, está muy supremamente ligado con el Congreso y yo pienso que con el señor Efraín Cepeda, ese señor tiene algo que ver ahí también. Porque el señor Efraín Cepeda se ha puesto en una posición en la que no quiere cooperar, no quiere por ningún motivo ayudar al pueblo colombiano para que las reformas sociales puedan pasar. Hace trampa en el Congreso para que elijan a un magistrado que no tiene nada que ver con Petro, sino con el vargasierismo. ¿Con qué fin hacen todo esto? Para mirar a ver cómo moldean mejor el golpe que le pueden dar a Gustavo Petro para sacarlo del cargo y no dejarlo llegar a los 2 años que le faltan. Pero yo digo que esto no va a pasar, esto no sucederá nunca. Esto no va a pasar nunca porque siempre existe una fuerza muy supremamente poderosa en los cielos. Y esa fuerza muy poderosa radicada en un nombre que yo muchas veces lo menciono que se llama Kaf Yod Men. Esas 3 palabras son hebreo, Kaf Yod Men. Kaf Yod Men es un nombre de Dios que trabaja en el ataque a la corrupción de una nación y defiende la política y democracia pura y justa de un gobernante, y en este caso pues es Gustavo Petro. Entonces, ¿qué pasa? Que Kaf Yod Men ataca fuertemente todos los frentes de esa gente corrupta. Entonces, cuando ataca todos los frentes de toda esa gente corrupta, él va a empezar, este sistema, esta fuerza especial empieza a debilitarlos, empieza a acercarlos, a arrinconarlos, a acorralarlos, como está pasando ahora, porque ustedes se han dado cuenta cómo están quedando acorralados estas personas. Tanto así que, por ejemplo, yo le voy a poner un caso. El señor Santiago Uribe, listo, él salió absuelto, pero resulta que ahora el detalle está en el juez que lo absolvió, porque este juez, al parecer, recibió mucho dinero. Estamos asumiendo por ahí unos 2.000 millones de pesos, quiere decir que el señor Uribe compró justicia. Entonces, como tal, si esto que pasó no puede ser tratado en Colombia, entonces se extiende hacia la Corte Penal Internacional, donde allí no hay manera de comprar la justicia, no hay forma porque hay más controles severos, entonces queda muy complicado hacerlo. Y esa es la corte que va a dictaminar la sentencia para el señor Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así va a ser. Y en materia de Colombia, este señor Olmedo López
que se tenga duro de donde pueda. Porque a RTBC llegó una periodista impresionante, que hasta Vicky Dávila le tiene miedo. Esa periodista es Afinanova, ¿sí? Afinanova, así se llama ella. Es una periodista rusa que trabaja mucho con los españoles, con Pablo Iglesias. Bueno, esta mujer, es muy grandiosa en su periodismo, tanto así que le ha tenido que dar cátedra a muchos periodistas de Colombia porque, ay Dios, no saben mucho. Esta señora es una doctora de doctores, así como el doctor Gustavo Petro Rego, doctor de doctores, ¿sí? Una eminencia, y así también la señora Finalova es una eminencia en el periodismo. Y aquí entonces, como llegó a RTBC, que es en este momento la prensa más fuerte que tiene en este momento Colombia para el lado del gobierno de cambio, porque lamentablemente los medios de comunicación tradicionales se tomaron el destino de estar constantemente diciendo mentiras. Pero es chistoso porque ellos dicen mentiras y a los pocos segundos sale a otro y ¡pum!, le desmintió la mentira. Como el caso de las casas de Guías Chocó. Primero sacan una mentira que no, que la casita era de un búnker y que no, que eso era una foto por allá del Ecuador. Ay, que qué le pasaba al presidente, que cómo era que engañaba a la gente con esas cosas y tal. Y después le salieron con la noticia desmentida y dicen, no, no señor, son 47.000 millones que se destinaron por parte del Ministerio de Vivienda para crear 88 casas en Guías Chocó, de las cuales 8 ya se entregaron, y se convertirá esa población, ese lugar, ese sector en potencia turística y democrática. ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces, claro, cuando ya ven esto y ven ya realmente esas casitas allá y la gente y agradeciendo y todo esto, ¿qué les tocó hacer? A borrar los tweets donde estaba esa noticia y salir ante los medios tradicionales a desmentir y decir, ay, qué pena, eso era falso. Ay, pero es que así no se puede ganar la gente. La gente no se gana diciendo cosas falsas, la gente se gana diciendo las verdades, cuéstenos lo que nos cueste, pase lo que pase y pese lo que pese. Entonces así son las cosas aquí. Entonces, el señor Olmedo tiene que andar derechito, porque decir mentiras, las mentiras tienen peso y de inmediato serán desmentidas. Si él habla del señor Ricardo Bonilla, debe existir una fuerte prueba muy supremamente poderosa, muy sostenible, con documentos y todo eso, que digan lo contrario, que digan que sí, que el señor lo es. Pero mientras no existe eso, todo es bajo. Es que es más, el señor dice, es que yo me guío en una libretica, ay, una libretica que puedo llenar en un día con diferentes tipos de letra y, ay, no, es que definitivamente esta clase de gente creen que es que todavía el pueblo colombiano es una suma de muchos tontos, bobos, tarados, dormidos, perdidos, despistados, que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra patria. No, eso ya no pasa. Nuestra patria despertó severamente. ¿Cuándo despertó? Cuando tomamos la elección de elegir el presidente que tenemos actualmente. Ahí fue cuando despertó. Despertaron más de 11 millones de personas en este país, y más la suma de todos los que han ido poco a poco despertando a través de las noticias que se divulgan en medios honestos, creíbles y confianza. Ahí despertaron mucho. Entonces, ahí está la cosa. Ahora miremos otro punto. Entonces, en Noticias Caracol salen a decir esto de Olmedo, ¿no? Esta noticia pasa exactamente ayer 19, hoy es 19, ayer 18 a las 6 de la tarde más o menos. Entonces, Caracol ayer dice, atención, Olmedo López, exdirector de la ONGRD, logra la firma de su preacuerdo con la Fiscalía aceptando los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
recibirá una pena principal de 85.4 meses de prisión y eso es más o menos como casi 8 años y deberá pagar una multa de más de 3.000 salarios mínimos y la devolución de 724 millones de pesos, que a mi parecer por 380.000 millones de pesos es muy poco, pero con los 25 nombres que este señor revele, pero con sus respectivas pruebas, pues todo cambia porque podríamos estar hablando de que vamos a recibir más dinero de lo que ellos se robaron, mucho más. Pero lo que tiene que el señor Olmedo López pagar, esa multa tan impresionante, 3.000 salarios mínimos, es como hablar de decir, multiplico 3.000 salarios por, estamos hablando de 1.300.000, estamos hablando de 3.000, como 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos tiene que este señor pagar, hartísimo, 5.000 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, si el señor se robó tanto dinero, tiene platica, ¿no? Entonces esa platica tiene que devolver. Si de ahí de los 380.000 millones de pesos que se robaron, ¿cuánta plata se fueron por allá a paraísos fiscales? ¿Y en manos de quién está todo ese dinero? Ya habrán comprado propiedades y un poco de cosas, porque ya seguramente el dinero ya lo habrán vuelto a algo sólido, ¿no? Pero el señor tiene cualquier cantidad de billete y yo digo que eso es muy poco para lo que el tipo tiene que devolver. Como es Negar Pinilla, es muy poco. Para todo lo que se robaron es muy poco. Debe ser mucho más alta esa cifra, a mi consideración. Bueno, ahora vamos a hablar del otro problema que tenemos acá. El señor congresista Giovanni Carlos Alberto Palacios, quien fuera inhabilitado hace algunos años para ejercer cargos públicos y tiene una sanción fiscal por 18.000 millones de pesos que obviamente no ha pagado. Y si esos 18.000 millones de pesos están vigentes, el señor ni siquiera con los salarios que se reciben en el Congreso los puede pagar, a no ser que el señor tenga el dinero guardado por allá, en algún lugar especial y los tendrá que devolver. Pero lo que nosotros los colombianos nos vamos a preguntar en razones es por qué este congresista chocuano, ¿será que es amigo de Gerson Chaverra? Uno saca conjeturas acá todas curiosas, pero todos son presunción, presuntivo, nada que en cierta manera fuera real. Pero lo que sí es real es que este señor está en el Congreso, eso sí es real y el señor está inhabilitado, es real, el señor debe 18.000 millones de pesos, es real, los debe, no los ha pagado y pues es muy tenaz. Aquí dice la nota de esta periodista Paula Bolívar, ¿sí?, de la W. Entonces dice que ¿quién verifica esto antes de que una persona entre en el Congreso? ¿Quién lo verifica? ¿La Procuraduría? ¿Quién? Es muy grave eso que estamos observando. Entonces, si nosotros vemos, oiga, hay un congresista inhabilitado, eso nos dice algo. ¿Será que así como este hay otros más así? Inhabilitados y aún así están en el Congreso en plenaria y votando votos negativos con respecto a las reformas sociales, ¿sí? Vaya pues, es muy interesante lo que acabamos de conocer y nos preocupa mucho porque esto nos da otra línea que para el 2026 todas estas personas toca primero averiguar cuidadosamente quiénes son, si tienen problemas judiciales, si están inhabilitados, si deben dinero y esta cantidad de dinero. Cuando una persona tiene tanta cantidad de dinero debiendo, uno asume que esta persona está en el Congreso como un lobista esperando a ver el momento y la oportunidad para encontrar la forma de hallar un contrato superior a lo que debe para poder encontrar ese dinero, pagar lo que debe y quedarse con una buena tajada. Pero esa tajada, lastimosamente, cuando se quedan con ella, ¿a quién le están haciendo daño? Sí, señores, al pueblo.
Al pueblo le están haciendo daño. ¿Por qué? Porque se les está reduciendo al pueblo los beneficios, mientras que a ellos los beneficios se les incrementan. Vamos entendiendo la dinámica, ¿no? De cómo es esto de la política. Lastimosamente, la política debería ser para beneficiar los pueblos. Debería ser para beneficiar los pueblos. Debería ser una política más inclinada a ver la igualdad y la equidad. ¿Sí? A ver el principio de que todos debemos estar en una Colombia incluidos y favorecidos, ¿no es cierto? Los vulnerables con lo que es, los pobres con lo que es, y pues si hay ricos, entonces los ricos lo que más les afana será, ay, que no me llegue ese impuesto de renta tan altísimo, porque me toca sacar una cantidad de plata que queda prácticamente dormida, eso es lo que dicen ellos. Entonces, beneficios. Hay beneficios para esta clase de gente, y eso lo dijo el presidente Gustavo Petro cuando pidió que hicieran la ley, o sea, cuando pidió que aprobaran la ley de financiamiento, porque ahí se dijo que muchos empresarios tendrían reducción en su declaración de renta durante 5 años, 5 o 4 años. Y además que se favorecería el turismo y las tarifas de los vuelos, de las líneas aéreas, todo eso se habló. Eso hace parte de la ley de financiamiento que beneficia. Es que la idea aquí no es beneficiar un solo grupo, como lo hacen los de la extrema derecha, que solamente se benefician entre ellos, rico con rico. Y los pobres a fregarse, los pobres a joderse, los pobres a ser esclavos, los pobres a tener un trabajo paupérrimo, triste, precario, que no tienen posibilidad ni siquiera ni para poder tener una casita. No tienen posibilidades para vivir en arriendo como debiera ser. Tienen que vivir como inhumanos. Muchas veces una familia de 4 miembros o de 6 miembros tiene que vivir prácticamente en un apartamentico donde son solo la cocina, un baño y 2 alcobas. Y por eso tienen que pagar casi 700, 800 mil pesos. Eso es ser algo indigno. Por eso es que lo dijo muy claramente el 7 de agosto del 2022 la vicepresidenta Francia Márquez. Aquí vamos a aprender a vivir con la dignidad y que esa dignidad se vuelva una costumbre. Ella dijo, vivir sabroso, pero es que como hay unos que me interpretan la palabra sabroso, para una de esas personas vivir sabroso significa que las leyes sean más equitativas, que no haya tanto robo, que los corruptos sean castigados. Si no lo puede la justicia colombiana, entonces que los castigue una justicia internacional. Que los que han cometido crímenes de lesa humanidad, como los falsos positivos, pues que sean castigados. Si no son castigados en Colombia, pues que sean castigados en una corte penal internacional. Que haya más educación, que existan más hospitales en este país, muchos hospitales en este país, que existan comedores comunitarios para todas esas personas que andan en la calle, deambulando de un lugar para otro, que no consiguen trabajo, que ya viven mal, que duermen en la calle, y con este tiempo, el clima y todo eso, imagínense todo eso. Entonces, cuando hablamos de la palabra sabroso, nos referimos a que todo tiene que ser equitativo. Reducir esa enorme desigualdad que existe, en la que vemos nosotros que congresistas que no hacen absolutamente un carajo, que ni siquiera asisten a las plenarias, que se van a la Plaza Núñez a recoger botas y a botarlas allá como si fuera cualquier cosa, irrespetando atributos de homenaje a las víctimas, que violan la ley de víctimas, el artículo 3, siendo inhumanos, que lo reprocha el pueblo colombiano y que esto lo repudia el pueblo colombiano. Todo esto, esa clase de congresistas, esos congresistas que por nada cogen y llaman a personas a controles, debate, a control político, debate, para nada. O sea, los llaman solamente como por decir, ahí abrimos una cortina de humo para poder tapar el escándalo que está saliendo en este momento al otro lado. Entonces, todo eso, o esta clase de señor, llega como congresista a percibir un salario, 48 millones, pero resulta que el señor está inhabilitado y tras del hecho tiene situaciones muy delicadas en la Contraloría, en la Procuraduría, y además de eso debe 18 mil millones de pesos que aún todavía no los paga. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Esa es la Colombia.
Esa es la Colombia que tenemos en este momento. Y aún así, hay personas que se lanzan a candidaturas presidenciales como la señora Vicky Dávila o Victoria de Gineco, y dice que es que va a averiguar, o sea, que va a ir y atender es que las necesidades de la gente, y que aquello, y que lo otro, cuando eso no es así. La señora va simplemente es por mirar a ver cómo saca a toda la familia de la cárcel, porque la mayoría de los ginecos están en la cárcel por crímenes bastante delicados, y van a durar bastante tiempo allá, y la señora va es que ser presidenta para poder sacar a sus familiares de la cárcel, hágame favor. Entonces esto pues no tiene presentación, no tiene presentación. Entonces, frente a esto, sale una nota en la W Radio, ¿sí? Esta nota en la W Radio está titulada así: Congresista Chucuano sigue ocupando una curul pese a la inhabilidad de 5 años. La W conoció que el representante liberal a la Cámara, Giovanni Carlos Alberto Palacios, no ha respondido por una sanción fiscal de la Contraloría de 18.000 millones de pesos. ¿Ve? Entonces, esta nota se emitió ayer, 18 de noviembre, por la periodista Yoreli Ibargüen, y dice así, la voy a leer. La W confirmó que el congresista del Partido Liberal, a pesar de estar inhabilitado, sigue campante, ingresando al legislativo y sesionando en su cargo. Se trata de Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera, exgobernador de Chocó y hoy representante a la Cámara por este departamento. Punto aparte hasta ahí. ¿Qué nos dice frente a este detalle el tal presidente de la Comisión de Ética, Comisión de Ética y Estatuto de la Cámara de Representantes, señor J.P. Hernández, congresista? Perdón, él es un senador. No, más bien es la señora Angélica Lozano. Ella debería de contarnos qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Como presidenta de la Comisión de Ética y Estatuto de la Cámara de Representantes, debería contarnos qué está pasando ahí. ¿Por qué este señor Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera se coló? Se coló. Porque este señor, con una deuda que tiene por una sanción que le impusieron de 18.333 millones de pesos, está ahí. Es importante saber eso. Entonces dice acá, además, la W tiene en exclusiva un documento en el que la Contraloría ratificó que el hombre no ha pagado la sanción de más de 18.333 millones de pesos que le impuso desde hace más de un año. Se supone que si está inhabilitado para 5 años y dice que fue hace un año, ¿por qué está en el Congreso? ¿Y de quién es? ¿De quién es este señor? ¿De qué partido es? Entonces dice así: a los numerales 1 y 2 de la solicitud, mediante correo electrónico del día 12 de noviembre del 2024, se recibió información por parte de la jefe de la unidad de cobro coactivo Contraloría. Entonces dice en ella esto: delegada para responsabilidad fiscal, intervención judicial y cobro coactivo, en el sentido de informar que, de manera atenta, me permito indicar que una vez consultadas las bases de datos sobre la información SIC que reposa del señor representante a la Cámara Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera, en el proceso se encuentra como deudor solidario y la cuantía del título SIC es por valor de 18.333.498.479 pesos. No se han generado pagos por parte del deudor. Bien, entonces nos pusimos en la tarea de averiguar el por qué esta sanción y encontramos que se debe a los incumplimientos en la ejecución de un contrato de 24.418 millones de pesos que pretendía construir el sistema de gas natural para las ciudades de Ismina, Tado, Unión Panamericana y Condoto en Chocó, servicio que siguen sin tener estas ciudades. Esto no es todo. El hoy representante a la Cámara tiene otra investigación por irregularidades en la ejecución de un contrato por 13.192 millones de pesos que buscaba el mejoramiento y rehabilitación de 4 kilómetros de la vía Río Sucio, Belén,
de Baquira Caucheras. Esto me suena como a un vínculo con el señor Iván Namen. Y de hecho algo tiene de esto que saber también el señor Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, debe estar enterado, porque no puede estar pasando esto de agache, debe estar enterado. Pero eso poquito a poco irá saliendo la cuestión de la verdad. A raíz de estos dos procesos, el hombre que hoy representa a los chocuanos en el Congreso fue inhabilitado hace más de un año por la Procuraduría, tanto para contratar con el Estado como para desempeñar cargos públicos, sanción con vigencia hasta agosto del 2028. Y aún así está en el Congreso, trabajando. ¿Quién lo llevó al Congreso? ¿Y por qué lo metieron allá al Congreso? ¿Quién? ¿Y por qué? Es decir, sigue asistiendo a las plenarias tal como lo hizo el 7 y 8 de octubre, según verificó este medio, a pesar de que reposa sobre él una sanción de 5 años por parte de la Procuraduría. Y aquí también la Procuraduría tiene mucho que ver. ¿Cómo la ven? Conozcan las sanciones de Contraloría y Procuraduría. Entonces, esta es la sanción. Aquí tenemos certificado especial número 2560-25239. Entonces dice así: la Procuraduría General de la Nación certifica que, una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades, el señor Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera, identificado con cédula número tal, ¿sí?, está con una inhabilidad especial. Inhabilidad especial. Cargo: representante a la Cámara, y la observación presenta inhabilidades aplicadas al cargo. Inhabilidades aplicadas al cargo. Pero el señor estuvo en sesión el día 7 y 8 de octubre, votando, obviamente, y está ahí. Entonces, esas son cosas que nos tienen que explicar muy detenidamente por qué está pasando eso. Y por otro lado, está la Contraloría. La Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo. Y aquí está el nombre del señor Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera. Fecha de fallo 11 de junio del 2023. Estaba siendo parte ya del gobierno de Gustavo Petro. Pero obviamente el señor debe ser de otra, no es del pacto histórico. Este señor no es del pacto histórico. Entonces, el señor Giovanni Carlos Alberto Palacios, entonces este señor es un liberal. Entonces esto atañe a preguntarle al señor César Gaviria, que es el director del Partido Liberal, ¿por qué acepta un personaje como este en su partido, ocupando una curul con inhabilidad, con una sanción de 18.333 millones y tanto, y opera campantemente en el Congreso como representante a la Cámara, con sanción expedida en la Procuraduría y en la Contraloría? El señor Gaviria es alguien que tiene que explicar por qué eso está pasando. Y es delicado, porque también esto lo debe de revisar el presidente de la Cámara de Representantes, el congresista Salamanca, y pues preguntarle a él también por qué razón está pasando eso. Preguntarle al representante Salamanca y preguntarle a la presidenta Angélica Lozano, que es de la Comisión de Ética y Estatuto, ¿qué pasó acá? ¿Por qué ese señor está ahí? Porque es delicado. Si así como está ese señor ahí, que es del Partido Liberal, entonces va a tocar entonces aquí revisar hoja por hoja, congresista por congresista, de todos los que están ahí, quiénes están habilitados y quiénes no, quiénes tienen sanciones y quiénes no. Eso es bastante fuerte para lo que se está viendo acá. Y no solo eso, sino también mirar este otro punto, que en el Congreso el día de ayer hubo un fraude, porque hubo un voto de más.
en la elección del magistrado. Pero esa es una nota que vamos a hablarla en otro video. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llega mi video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.